Muy bien. Continúo entonces. La media armónica, más que todo, se va a utilizar cuando estemos calculando la media para unos datos que representan velocidad. ¿Sí? Eso más que todo. En sí, nosotros podemos calcularle cualquier media a cualquier conjunto de datos. Pero como les digo, ya más representativamente se calcula, por ejemplo, la media geométrica para cuando son porcentajes a los que le estamos calculando la media. Y la media armónica cuando son datos que representan velocidades o ritmos de aceleración, ritmos de rapidez, digamos. Entonces, en este caso, la media armónica se representa como m sub a y está dado por el cociente de n minúscula, que es el total de datos, dividido entre la sumatoria de los recíprocos de los valores por su respectiva frecuencia. Esto que está aquí, digamos, este cociente que está abajo, más bien hay dos cocientes, el grande, que es todo, el representado por esta línea más grande, que es donde tenemos el numerador n y el denominador con la sumatoria. Pero en la sumatoria hay otro cociente, que es la frecuencia de cada fila multiplicado por el dato de la misma fila. Entonces, esto si yo digo, cuando digo recíproco es porque este dato está dividido, o sea, está abajo del cociente. Por ejemplo, si yo tengo el número 2 como dato, el recíproco de 2, ¿cuánto es? Es un medio, o sea, 1 sobre 2. El recíproco de 3 es un tercio. El recíproco de 21 es 1 sobre 21. A eso le llamamos recíproco. Entonces debemos de tomar en cuenta esa situación. Muy bien, entonces cuando nosotros tenemos que vamos a calcular la media aritmética de un conjunto de datos, claro, si la frecuencia, es decir, que si este dato que está aquí solo aparece una vez, un dato cualquiera de estos, porque aquí hay varios, el i me está diciendo que esta edad x varía, y varía desde 1 hasta acá. Entonces, si uno de estos datos, de estos x sub i, solo aparece una vez, quiere decir de que n sub i va a ser 1, como aparece aquí en esta esquinita de aquí abajo, 1 sobre x sub i, cuando el n sub i es 1. Pero eso con los ejemplos lo vamos a ver mejor. Fíjense bien, este ejemplo dice, se sabe que dos obreros A y B se tardan 50 y 40 minutos respectivamente en reparar un par de zapatos. ¿Cuál es el tiempo requerido para reparar un par de zapatos? Aquí le falta entre los dos. Digamos, si le sacamos este promedio de los dos. Como estamos hablando de tiempo, digamos, de cuánto se tardan, es velocidad de reparación, digamos, de reparación. Entonces, ahí no podemos tener una idea que lo ideal es calcular la media la media aritmética. En este caso tenemos que aplicar esta fórmula. Como cada dato solo aparece una vez, 50 una vez y 40 una vez, entonces vamos a aplicar esta, de donde los n sub i es 1. Este dato de aquí es 1, porque solo aparece una vez cada dato. Entonces aquí la media armónica se calcula como. ¿Cuántos datos son? 2. Entonces ese 2 va arriba, dividido entre los recíprocos de cada valor. Miren, de 50 el recíproco es 1 sobre 50. De 40 el recíproco es 1 sobre 40. Podemos decir recíproco o inverso, pero
yo prefiero decir recíproco porque el inverso muchas veces es el opuesto en cuanto a signo. O sea, el inverso de 3 es menos 3. Podríamos confundirnos con eso. Entonces mejor decimos el recíproco. Entonces sería 2 entre la suma de los recíprocos de cada dato, que es eso que está aquí. Al operar aritméticamente nos va a dar 44.44 minutos promedio en la reparación de los zapatos. Eso sería la respuesta. Muy bien, ahí tenemos lo que estamos calculando. Otro ejemplo. Supóngase que con $1 se puede comprar 5 manzanas o 10 ciruelas o 4 aguacates. ¿Cuántas frutas pueden comprar en promedio con $1? Ok, en este caso nuevamente aparece solamente una vez cada dato. Entonces el 3, 1, 2, 3, porque son 3 datos, va arriba, que es este de aquí en la fórmula, en la expresión. Es el que va arriba. ¿Cuántos datos tenemos? 3. Y abajo la suma de los recíprocos de cada dato. El recíproco de 5 es un quinto. El de 10, un décimo. Y el de 4, un cuarto. Eso es lo que aparece aquí. Como solo aparece una vez, entonces por eso arriba en cada cociente de los recíprocos aparece solo uno. Pero ¿qué pasaría si aquí me hubieran dicho 5 manzanas, nuevamente 5 manzanas, 10 ciruelas, 4 aguacates? Entonces ahí sí hubiera puesto 2 aquí, en este 1 que está en el 1/5, pondría 2/5, porque aparecería el 5 2 veces. Pero obviamente ahí no tendría sentido al decir 5 manzanas, 5 manzanas. Mejor diría 10 manzanas, pero bueno, eso es cuestión de léxico. Y ahorita lo que importa es que nos fijemos cómo estamos aplicando la fórmula. En este caso nos da 5.56 frutas, las que podemos comprar con $1. Aquí viene nuevamente a la cuestión de la interpretación, que aunque aquí estamos hablando con decimales, ya cuando hagamos la interpretación tenemos que quedarnos con 5 entero o decir que aproximadamente 6, porque no podemos partir una fruta a decimales, .56, o la tenemos, cuando la compramos entera. Estamos asumiendo que estamos hablando de una unidad entera de las frutas, no decimales. Entonces el cálculo solo nos dice más o menos en qué cantidad vamos a expresar nuestra respuesta. Entonces, nuevamente la medida armónica lo que hace es, ya haciéndolo más aplicativo, o sea, más aplicado lo que es la expresión de la medida armónica, como yo les estoy diciendo, que se utiliza para ritmos de tiempo o velocidad o rapidez, pues aquí nos está diciendo que, por ejemplo, la velocidad media sería la distancia total entre la suma de recíproco de la velocidad respecto a sus distancias. Esto es la misma expresión de la media armónica, solo que ya aplicado para cuestiones de velocidad. Y esto lo podemos ver en este ejemplo. Dice, suponga que la distancia entre dos ciudades A y B es 80 kilómetros y entre B y C es de 120 kilómetros. Si un automovilista recorre de A a B a una velocidad de 100 kilómetros por hora y de B a C a una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿cuál es la velocidad promedio? Ok, entonces como vemos la distancia total que va a recorrer son 200 kilómetros, porque de A a B 100, perdón, de A a B 80 y de B a C 120, entonces tenemos 200 kilómetros. Ahí le está aclarando que ese 200 sale de 80 kilómetros de la distancia de A a B y 120 de la distancia de B a C. En este caso pondríamos ese 200 aquí, arriba, que es el total de la distancia. Y abajo vamos a poner los siguientes cocientes. 80 sobre 100, ¿qué es? Dice que en la fórmula
abajo va la velocidad y arriba va qué distancia recorre en esa velocidad. Pero aquí ya nos da en el ejercicio que 100 kilómetros por hora lo recorre en la distancia o en el tramo que va de A hacia B. Pero de A hacia B hay 80 kilómetros, entonces de ahí sale 80 entre 100. Lo mismo para el otro tramo, que sería que el automovilista recorre a 80 kilómetros por hora el tramo que va de B a C. En ese tramo va de 120 kilómetros a 80 kilómetros por hora. Entonces el 120, que es la distancia, va arriba. La velocidad, que es 80, va abajo. Entonces con este problema tenemos que identificar qué dato está en cada puesto para comprender la fórmula y no confundirnos. Entonces, una vez que operemos aritméticamente esto, nos da 86.956 aproximadamente kilómetros por hora en el recorrido, o sea, promedio, la velocidad promedio que se recorrería del punto A hacia el punto C. Con esos detalles. Entonces, eso sería. Queremos calcular la media armónica para datos agrupados, no varía mucho la idea con respecto a lo anterior, solo aplicar la fórmula. Fíjense bien, en este caso tenemos la misma tabla que ya veníamos trabajando en el ejemplo anterior, lo de los porcentajes. Pero ahora voy a calcular la media armónica. Entonces, para calcular esto, tengo que poner aquí arriba la cantidad total. La cantidad total es la que tengo acá. Luego abajo voy a calcular la frecuencia dividida entre el punto medio, más la otra frecuencia dividida entre el otro punto medio y así sucesivamente. Y es lo que aparece aquí, ¿ve? 3 sobre 65 más 6 sobre 75 hasta el último. Operando aritméticamente nuevamente sería 82.44 como promedio armónico. La vez anterior, en el caso de la media geométrica, nos dio 83.14. Vean que hay una leve diferencia. Que de hecho este problema estaba más apropiado utilizar la media geométrica, porque habla de porcentajes. Y aquí lo hemos calculado con la media armónica, que es más adecuado para variables que representan velocidad. Pero se hace la comparativa por lo siguiente. Cuando nosotros queremos comparar las tres medias, la relación que hay entre las tres es la siguiente, que la media armónica siempre va a ser menor o igual que la media geométrica. Y la media geométrica siempre va a ser menor o igual que la media aritmética. Por ese mismo, por transitividad, digamos que la media armónica también va a ser siempre menor o igual que la media aritmética. Fíjense bien, aquí tenemos los datos de cómo se calculó la media de cada dato. La media armónica para el conjunto de datos de esta tabla es 82.44, que es lo que calculamos aquí. 83.14 fue la media geométrica, vean, que es mayor que este. Y si le calculamos la media aritmética, que no costaría nada multiplicar esos dos, sumarlos y luego dividirlos entre 25. Y tendríamos 83.8. Entonces vemos cómo la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Y la media geométrica es mayor o igual que la media armónica. Esta es la relación que se debe de establecer entre las tres medias. Si ustedes tienen cualquier conjunto de datos y quieren verificar esta relación, a ese mismo conjunto de datos deben de calcularle las tres medias y ver si se cumple esta relación. Pueden verificarlo de esa manera con cualquier otro conjunto de datos. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna consulta porque lo que viene ya es la mediana. O sea, nos olvidamos de la media y pasamos a la mediana. Por eso no sé si hay alguna consulta antes de iniciar con la mediana.
De mi parte todo claro, Lee. Ok, gracias. Bueno, cuando me detengo a preguntarle si hay consulta, pues yo esperaría que si alguien tiene la intención o dudas, puedan expresarlas. De lo contrario, pues yo voy a seguir, si no hay opiniones, yo continúo para no desaprovechar estos minutos y no perder el tiempo, debido a la cantidad de información que, bueno, aprovechar el tiempo más que todo. Pero igual, insisto, si hay dudas y ustedes quieren consultar, no duden en interrumpirme. Mientras tanto, pues vamos a pasar a la mediana. Acuérdense, ya vimos lo que es la moda. Hemos pasado a lo que es la media, a la media en general, porque están las tres medias. Y ahora vamos con la mediana. Todas estas son medidas de tendencia central, es decir, que nos ubican un punto específico en donde se localizan estas medidas. Si nosotros ordenamos todos los datos, si los ordenamos y buscamos la moda, por ejemplo, la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, la mediana, entonces vamos a ubicarlos en un punto específico a cada uno de esos valores. Resulta que la moda ya sabemos que es el dato que más se repite, entonces no importa dónde pueda estar, ese dato puede estar en cualquier lado. Puede estar al inicio, puede estar al centro, puede estar al final. La mediana sí es un valor que está buscando digamos, el valor más representativo que representa el promedio del conjunto general de datos. La mediana siempre va a ser justamente el valor central de los datos, el que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. La media lo que hace es que, más bien, voy a decir esto que no he dicho antes, que la media aritmética, por ejemplo, es sensible a las observaciones, porque se va a ver afectada por cada una de las observaciones. Imagínense que yo calculo la media aritmética de los siguientes 4 valores, por ejemplo, del 2, del 3, del 5 y del 10. Si ustedes calculan el promedio de 2, 3, 5 y 10, van a ver que el promedio se va a jalar bastante acercándose a 10. O incluso para que se vea mejor, en vez de 10 podemos decir 15. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer aquí ahorita. 2 más 3 más 5 más 15 da 25. Entre 4 da 6.25. Pero el 2 y el 3 y el 5 están abajo de 6.25. Entonces esa media no necesariamente es representativa del conjunto de datos, porque hay un dato, solo por un dato, la media se ha visto afectada por 15. Si yo quito el 15 y solo calculo el promedio de 2 más 3 más 5 y lo divido entre 3, me da 3.33. 3.33 es más representativa del conjunto 2, 3, 5 que el 6 y algo que me dio antes. Entonces, la media aritmética, más que todo, está representando del conjunto aquellos que, digamos que son que tienen mayor peso. En cambio, la media no necesariamente es el centro de los datos. En cambio, la mediana representa justamente el centro de los datos. Y eso es lo que vamos a ver con la mediana. Hay datos, por ejemplo, no datos, sino variables, que cuando se grafican tienen la forma de una campana de Gauss. Esa campana de Gauss nos está indicando que los datos son normales. Cuando los datos son normales, tanto la media como la mediana, la moda, coinciden en el mismo punto, o sea, son el mismo valor. La mediana, la moda y la media
son el mismo valor, es el valor central. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita solo como adelanto. Entonces la mediana, recuerden, va a ser eso, la posición central. ¿Cómo calculamos la mediana? En primer lugar, si nosotros tenemos un conjunto de datos, lo ideal es ordenarlos, ascendente o descendentemente, como nosotros querramos. Yo siempre prefiero ascendentemente en este caso, para evitar confusiones. Entonces, para poder calcular la mediana, si tenemos datos simples, es decir, que no estén agrupados en intervalos, podemos calcularlo de dos formas. Para datos simples, podemos calcularlo de dos formas. Escúchese bien esto. La primera forma va a ser cuando el conjunto de datos sea impar y la otra forma cuando el conjunto de datos sea par. O sea, depende de si es par o impar para saber cuál es la mediana. Sí depende. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si yo tengo 51 datos, va a ser diferente su mediana cuando yo tenga 50 datos, que es par. Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Ya vamos a hacer un ejemplo. Cuando el total de datos es impar, la mediana va a ser aquel dato que está representado por la posición que está al sumarle al total de datos 1 y dividirlo entre 2. Y cuando el dato es par, el número de datos es par, lo que se hace es tomar los dos valores centrales y sacar la semisuma, es decir, el promedio de esos dos valores centrales. Y ese valor, aunque no sea un valor que está recogido en los datos, este es la mediana. ¿Cómo lo vamos a entender? Pues con un ejemplo. Para cuando los datos es impar, en este caso el ejemplo nos da 11 datos, dice acá. Los datos son salarios de vendedores de 243, 320, etc. Hay 11 datos recolectados. Y yo quiero calcular cuál es la mediana, cuál es el dato central. Entonces, en el primer lugar, lo que tenemos que hacer es ordenar los datos. Si yo ordeno los datos, tendría 218 como primero, que sería el más pequeño de los datos que he recogido. Luego 234 y así hasta 320. Entonces, el segundo paso será obtener la posición central. La posición central, como les decía, es calcular el n más 1 entre 2. N es el total de datos. Al total de datos le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. 11 más 1 es 12. 2 entre 2 es 6. Ese 6 lo que me está diciendo que el dato que está en la posición 6, este es la mediana. Eso lo tenemos que ver. 6 no es la mediana, que quede claro. Este 6 solo me representa la posición del dato, donde está ubicado y que representa la mediana. Es decir, en este caso, cuando ya sé que 6 es la posición, debo de contar y cuál es el valor sexto, y eso es la mediana. Dice acá que la mediana es 261, el salario de 261, hay que ver si es verdad. Ese sería el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justamente, vean, esa es la posición 6. Entonces, como este 261 está en la posición 6, ya habiendo ordenado los datos, eso es ley, es requisito primordial, haber ordenado los datos, porque yo no voy a contar las 6 posiciones si los datos están desordenados, porque ahí entonces no tendría sentido calcular la mediana. Tiene forzosamente que estar ordenados, insisto. Entonces, 261 representa la mediana. Significa que a partir de ese número hacia abajo está la mitad del resto de datos y hacia arriba está la otra mitad. Si se fijan, abajo del 261 hay 5 datos y arriba hay 5 datos. Entonces el 261 justamente ese dato divide el conjunto de datos en dos partes iguales.
y es la parte central, así como se está viendo acá. Entonces, estamos bien que ahí la mediana es 261, así como lo hemos calculado. De esta manera se calcula para datos impares, cuando los datos son impares. Vamos a ver cuando los datos son pares. En este caso hemos agregado un salario. Ahora, antes teníamos 11 salarios, ahora tenemos 12 salarios. 12 vendedores con sus respectivos salarios, que es lo que hemos preguntado, digamos, a estos 12 vendedores. Ahora son datos pares. Para calcular la mediana, si se fijan, tomamos, primero ya sabíamos que tenemos el dato sexto. Bueno, en primer lugar vamos a calcular, como dice acá, aquí no está hecho de otra forma, pero como dice la expresión original, que es esta de aquí, cuando es par, tomamos el dato que está en la posición n sobre 2 y el dato que está en la posición n sobre 2 más 1. Y esos dos datos los dividimos entre 2. Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera. Una vez ordenados los datos, debemos de agarrar los dos del centro y esos dos del centro dividirlos entre 2. Entonces, ya están ordenados los datos de los vendedores. El 261 y el 267 son los dos centrales. Esos dos se dividen entre 2 y ya me da el promedio de esos dos, que serían la mediana del conjunto total. Eso sería, digamos, la mediana. La otra forma es como lo indica al inicio, que hay que calcular n más 1 entre 2, que da 6.5, y a partir de ahí calcular tomar el dato que está en la posición 6 y el dato que está en la posición 7. El 6.5 es el valor central de estos dos, y nosotros vamos a tomar los dos enteros que están antes y después. El entero que está antes de 6.5 es 6 y el entero que está después de 6.5 es 7, que sería equivalente a lo mismo que ya había dicho antes, tomar los dos del centro y dividirlos entre 2. Pero el 6.5, insisto, nuevamente aclaro, que el 6.5 no es la mediana, solo representa la posición donde está la mediana. Y eso es lo que debemos de tener claro. Entonces, 264, fíjense bien, si nosotros vemos este 264 que hemos calculado acá como mediana, vamos a ver que aquí en el conjunto no existe ese 264, no existe. Pero sí es este es el valor que representa a la mediana, es decir, el valor que no necesariamente estando en el conjunto de datos representa el dato que divide el conjunto en dos partes iguales. O sea, abajo de este 264 está el 50% y arriba de él está el otro 50% de los datos que tenemos en el conjunto. Entonces, como ese dato 264 está entre estos dos, fíjense bien, está por aquí. Aquí estaría. Obviamente no está porque no es parte del conjunto, pero aquí caería entre medio de esos dos. Entonces, abajo de este dato, que es el 264, deben de haber la mitad del total, para abajo y para arriba. Si aquí está el 264, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, 6 a la izquierda. ¿Y a la derecha cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los otros 6. Entonces, el 264 en este caso no pertenece al conjunto, pero sí representa la mediana. En el caso anterior, cuando es un conjunto de datos impar, que eran 11, la mediana sí es parte del conjunto de datos. En este caso, 261 era justamente el dato del centro. Abajo de él hay 50% del resto de datos y arriba la otra mitad, la otra parte igual. 5 abajo y 5 arriba.
Eso es lo que debemos de verificar en la mediana. Bien, esos dos casos son para calcular datos simples, la mediana para datos simples. Ahora, para calcular datos simples, pero agrupados en una tabla, no en intervalos, sino simplemente en una tabla. Los anteriores no estaban agrupados en tablas, sino así. Entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo. Tomamos el valor central, primero calculamos el valor central donde va a estar ubicada la mediana. Y eso se calcula como n más 1 entre 2. Del total, que es n, 31, le sumamos 1, eso nos da 32. Lo dividimos entre 2, nos da 16. Este 16, ¿qué representa? Representa la posición donde va a estar la mediana. Entonces, ¿dónde vamos a buscar este 16? Lo vamos a buscar en las frecuencias acumuladas. Aquí. Fíjense bien, hasta aquí hay 15, pero como no es 16 todavía, tengo que seguir. El siguiente ya se pasa a 18. Entonces, aunque se pase, pero debo de agarrar este. No puedo agarrar este porque aquí le falta para 16, entonces tengo que agarrar el siguiente, aunque se pase, 18. Entonces esta se dice que es la clase de la mediana, aquí esta fila. Bueno, la clase de la mediana la reconocemos más cuando tenemos intervalos, pero por hacerlo similar, entonces, en este caso es la fila de la mediana. La mediana va a ser básicamente el dato que está acá, siempre donde está la variable. Miren, una vez que hemos ubicado el 16, que básicamente está aquí, en las acumuladas, fíjense bien, no vamos a buscar el 16 aquí en las frecuencias simples, sino en las acumuladas. Aquí. El 16 estaría aquí. Entonces la mediana va a estar en esa fila. Y es el dato que está al inicio, en la variable. Está la primera columna. 5 será la mediana en este caso. Si se fijan, ya agrupados en una tabla es mucho más sencillo porque solo calculamos esto y buscamos el 16 o el dato que nos dé aquí en las acumuladas. Y el dato que está en la fila al inicio, esta es la mediana. Y eso es todo, lo que está acá. No necesariamente está al centro. Aquí casualmente se ve al centro. Pero incluso dependiendo de cómo se acumulen, podría ser de que la mediana esté por aquí, por aquí, por aquí o por cualquier parte. Pero lo que sí garantizamos es que abajo de ella hay la mitad de los datos y arriba está la otra mitad de los datos. Eso es lo que debemos de verificar con la mediana. Ahí está una interpretación que ustedes pueden leer y analizar. Muy bien, con esto vamos a ver si me alcanza el tiempo. Todavía tengo 15 minutos. Voy a ver si hasta dónde llego. Una vez entendido la mediana, para datos simples venimos para datos agrupados en intervalos, que es más que todo para datos continuos, para variables cuantitativas continuas, como la edad, la estatura, el peso. Variables como esas le decimos datos continuos o a los que podemos agrupar en clases o en intervalos. Cuando nosotros tenemos una variable como esta y queremos calcular la mediana, esa resulta de la fórmula o expresión para datos continuos surge geométricamente de algo como esta figura. No me voy a detener a hablar obviamente de la figura, pero de aquí sale la fórmula de la mediana. Ahí están todos los símbolos que están implicados en la fórmula. Y por semejanza de triángulos, lo que hacemos es calcular este lado semejante a este. Por semejanza de triángulo, obtenemos lo que es la expresión. Fíjense bien, decimos que este lado, que es n sobre 2 menos n mayúscula i sub n mayúscula sub i menos 1,
es básicamente este dato menos este. Es decir, esta distancia que es este lado de este triangulito. Ese lado es a este de acá, que sería, o más bien, este lado, perdón, es a este lado, por semejanza, que sería la mediana menos el límite inferior, como este lado de aquí, que es el triángulo más grande, es a todo este, que es el límite superior menos el límite inferior, que es lo que está acá. Entonces, a partir de acá, no voy a entrar en detalles como les digo de eso, pero para que vean que de dónde sale esta expresión. Y como aquí en esta expresión aparece la mediana, lo que hacemos es despejar la mediana. Al despejar la mediana, llego a esta expresión que sería la fórmula para datos agrupados en intervalos y calcular la mediana. ¿Qué son esos datos? El L sub i menos 1 representa el límite inferior del intervalo de la clase mediana. El n mayúscula sub i menos 1 de la mediana. El n sub i, n minúscula sub i, es la frecuencia que está en la clase de la mediana. Obviamente el n sobre 2 es el total de datos entre 2, por eso no les digo de dónde sale, porque ya sería más común. Pero el último dato, que sería el c sub i, es equivalente a esto que está aquí, es el ancho del intervalo, y el ancho del intervalo, que acuérdense que sería el límite superior, menos el límite inferior. Esa distancia representa el ancho del intervalo. Acuérdense que al límite inferior, si le sumamos el ancho, llegamos al límite superior. Es que es una equivalencia. Entonces, de ahí sale todo lo que nosotros ya conocemos, aunque si no nos acordamos, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Nos dice el problema: se consideran nuevamente los datos de las pruebas de aptitudes y aprendizaje PAECITA 2012 y vamos a calcular la mediana. Ya tenemos los datos agrupados en intervalos de 3.5 a 4.1, hay 10 datos. La acumulada hasta ese punto, que es el primero, y como no hay nada antes, es el mismo, 10. En la siguiente fila es 4.1 a 4.7, el intervalo. Hay 24 datos, que si lo sumo con el anterior nos da la acumulada 34, y así nos vamos al resto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Primero, de identificar cuántos datos tenemos. Tenemos 63 datos. Luego vamos a calcular la posición de la mediana. En este caso no nos importa si es par o impar. Cuando son datos agrupados en intervalos, insisto, no nos importa si es par o impar el número de datos. Es decir, ese 63 es impar, pero da igual si hubiera sido par. Para calcular la posición de la mediana siempre lo vamos a hacer así. N sobre 2, y eso va a ser la posición de la mediana. Una vez que hemos ubicado la posición de la mediana, que es 31.5, en este caso lo ubicamos donde se acumulan 31.5. Como en la primera fila hay 10 acumulados, debo de seguir hasta encontrar este dato o uno mayor. Como no está el 31.5 exacto, entonces tomo el siguiente mayor, que en este caso es 34. Ya ahí ya está incluido el 31.5. Fíjense nuevamente que lo estoy observando, este dato en las acumuladas, en la N mayúscula. Muy bien, entonces, una vez que ya he identificado ese valor, estaría aquí. Esta va a ser para mí la clase mediana, toda esta fila. Más que todo esta es la clase mediana, pero todo esto vamos a ocupar para los datos. Aunque también vamos a tomar, ya vamos a ver datos anteriores o posteriores. Veamos cómo nos dice la fórmula. Identificamos la clase mediana, es la que está en naranja en la tabla. Continuamos con el paso 4, fíjense bien.
En el paso 4 me está dando, por ejemplo, en la clase mediana que hemos calculado el límite inferior, lo que está marcado en verde, tanto en la tabla como aquí, donde dice a partir de los datos de la tabla de frecuencia se obtiene L sub I menos 1 es igual a L sub 1, y eso es igual a 4.1. 4.1 está marcado en la tabla, si se fijan. Y en la fórmula aparece L sub I menos 1. ¿Por qué sería L sub 1? Porque el L sub I menos 1 sería, ¿en qué fila estamos? Estamos en la fila 2. A 2 le restamos 1, nos queda 1. Por eso aparece en esta parte 1. Porque estamos en la fila 2, esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Entonces L sub 1, que es 4. Porque L sub I menos 1 representa el límite inferior de esta clase. El límite inferior es este, el límite superior es este. Entonces seguimos. Sustituyendo cada valor de la fórmula y tomando los datos de la tabla, tenemos esto que está enmarcado en celeste. Pero para que nos quede claro, vamos a ver de dónde se ha obtenido cada uno de los datos. Primero este 4.1. Vean que sale de lo que acabamos de marcar de la tabla. Porque ya habíamos dicho que ese valor es el sub I menos 1, que es este que está aquí. Comparen con la fórmula, que es esta. Más de la fórmula. Luego viene el paréntesis. Y en el cociente aparece el 31.5, que es el que ya habíamos calculado antes. ¿Se acuerdan? N sobre 2. 31.5. Entonces este ya lo conocemos, solo lo colocamos acá. Luego venimos con el N sub I menos 1 que está en la fórmula, que como estamos en la fila 2 va a ser 2 menos 1, 1. Entonces es N mayúscula sub 1. Y ese valor N sub 1 es 10, porque me está diciendo N sub 1 es aquí, fila 1. 10. Y ahí está marcado en amarillo también. Para colocar en la fórmula vemos que sería ese dato. Miren, ahí está en amarillo. Luego, el 24, que es la frecuencia absoluta de esa clase, sería N sub 2, porque estamos en la fila 2. ¿Sí? N sub I, vean. Miren. El N sub I, el I, lo vamos a ver acá, ¿eh? El I sería 1, 2, 3, 4, hasta 7 filas. Estamos en la fila 2. Entonces, este N sub I es N sub 2, porque estamos en la fila 2. Vean, este I, ahí está, N sub 2, ahí se marca. Luego vemos que este dato 24 es el que va aquí en este denominador. Y aquí está también nuevamente el 24. Cada color nos va diciendo, nos va haciendo guía para ver qué dato va en cada posición. Por último, el C sub I, que representa la fila 2, C sub 2, el ancho del intervalo 2, es decir, la distancia que hay de 4.1 a 4.7, lo que hago es restarle a 4.7 el 4.1 y me da 0.6. No entro en detalle por lo mismo de que C sub 2 ya dijimos cómo se obtiene. Bueno, está en la lámina anterior, pero para no perder todo esto, le dejamos así. Repito, es 4.7 menos 4.1, 0.6, que es el ancho del intervalo. Y ese ancho va aquí y aquí, que es lo que colocamos. Bien, ahora que ya vimos cómo se construye la fórmula, solo nos resta operar aritméticamente y vamos a obtener lo que es la mediana. Bien, si yo opero aritméticamente, obtengo 4.64 como la mediana. Este valor
no lo voy a buscar aquí ni aquí, sino aquí donde están los posibles valores que toma la variable. 4.64 está entre 4.1 y 4.7. Aquí está la mediana y es este, 4.64. Entonces, la interpretación de eso es que la mitad de los resultados obtenidos en la PAESIC 2012, que representan los estudiantes de sexto grado de los centros educativos del municipio de San Salvador, está por debajo de 4.64 y la otra mitad tiene notas arriba de 4.64. Muy bien, esta es la mediana. Aquí está ya la definición formal, pero ya se comprende, a esta altura ya deben de comprender que representa justamente la división de los datos. Abajo de ese dato la mitad y la otra mitad está arriba de ese dato que hemos llamado mediana.